El SAE, que es el Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo, o análisis sectorial de apoyo, consultoría, es un evento que tiene lugar regularmente en Lima y obviamente como varios de los que han participado pueden comprobarlo y lo han experimentado, pues es un referente en cuanto al análisis tanto económico, sectorial como incluso de la coyuntura política, que es de mucha utilidad para analistas, empresarios, operadores de todos los mercados. Y es un análisis, la verdad que muy interesante porque ayuda de alguna manera a aterrizar expectativas, a absolver dudas. Y lo importante es que en esta ocasión el SAE Apoyo junto con Seminarium, que es otra entidad de mucha importancia en eventos empresariales, van a llevar a cabo este evento en la ciudad de Arequipa para analizar básicamente la situación del sur, es decir, cómo anda el entorno de negocios, el clima de negocios, el clima de estabilidad política, las perspectivas a nivel de la macrorregión sur. Y para eso, para darnos detalles de lo que eso significa y además también hablarnos un poco de la situación, de la reciente información que ha brindado el SAE Apoyo, nos acompaña Víctor Alburquerque, que es jefe justamente del SAE. ¿Cómo está, Víctor? Buenas tardes o buenas noches ya. Un gusto que nos acompañe. Bueno, ¿cómo se han decidido irse a Arequipa? Ya empieza el proceso de descentralización. Además lo amerita, ¿no? Por el nivel de inversión y las expectativas que hay en esa zona del Perú, ¿no? Exactamente, exactamente. La región sur en general es una de las zonas que está creciendo más en el país en los últimos años y ameritaba en el caso de Apoyo volver, la verdad. De repente muchos no lo saben, pero entre mediados de los 80s y mediados de los 90s, Apoyo tuvo presencia en Arequipa y en Trujillo. Estuvimos con eventos, teníamos visitas frecuentes a partir del SAE en esas ciudades y un poco un proceso de centralización. Muchas empresas arequipeñas, por ejemplo, comenzaron a tener sus oficinas principales en Lima, a trasladarse, y es un poco desincentivó que siguiéramos, digamos, claro, porque no el lo van a mercado. hacer venir hasta Lima para que solamente por una mañana, un par de mañanas. Pues, digamos, pero se vinieron a instalar esas empresas a Lima, recordarás de repente, claro, los casos de Gloria, por ejemplo, que vinieron. Así es. Y en todo caso ya no nos resultó tan rentable continuar teniendo presencia directa allá en la ciudad de Arequipa. Pero lo que ha pasado en los últimos 7, 8 años ha sido tremendo en el caso del crecimiento del sur y particularmente Arequipa, ¿no? ¿Cómo lo están? No quiero pedir detalles porque eso obviamente va a ser para quienes asistan. Ojalá que puedan asistir la mayor cantidad de interesados al SAE del sur, SAE Apoyo Seminarium del Sur. Pero, ¿cómo están viendo ustedes el crecimiento del sur? Porque por un lado es correcto lo que tú señalas, Víctor, pero por otro lado vemos que algunos proyectos tipo, por ejemplo, el gasoducto del sur, que en realidad es un megaproyecto de infraestructura y que va a articular a varias regiones y que se supone debería culminar en apoyar la creación de un gran polo energético en el sur, básicamente por el tema petroquímico y otros, está un poco detenido. ¿Cuáles son las expectativas, crees tú, del empresariado del sur en estos momentos? De acuerdo. En general, nosotros vemos que el empresariado arequipeño y del sur en general es relativamente más optimista de lo que está pasando en esa zona, a pesar de que desde Lima la visión que tenemos es de varios problemas, por ejemplo, son menores en términos relativos a lo que pasa en otras regiones. Es decir, sería extraordinario que el gasoducto del sur, por ejemplo, pueda empezar mucho más rápido de lo que al final parece que va a suceder, que va a demorar todavía varios años más en arrancar, aparentemente. Además, porque el gobierno ha dado varias señales de que se está postergando. De marchas y contramarchas. Exacto, porque, y discúlpame que haga una digregación. ¿Por qué crees tú que se debe eso? Porque no está claro el modelo de negocio que se quiere, el costo. Es igual que pasa básicamente con el tema de la refinería de Talara. O sea, oye, metemos, no sé, 3.000, 4.000 millones de dólares en Talara, vale la pena, el costo lo justifica, el beneficio lo justifica, o mejor cerramos y empezamos a ya importar el combustible. En el caso del gasoducto sur tengo la impresión que es algo parecido, ¿no es cierto? O sea, no se tiene claro si finalmente el proyecto en sí va a ser todo lo beneficioso y los costos asociados justifican una inversión de esa envergadura. No sé qué piensas tú. Creo que la lectura es que en general sí se esperan beneficios, eso creo que sí lo tiene claro el gobierno, pero creo que no tuvo claro desde el comienzo la complejidad del proceso. Implica ordenar bien
por ejemplo, la oferta del lado del recurso mismo de hidrocarburos y la demanda que iba a tener vinculada. Es decir, hacer el match entre ambas cosas es un proceso que requiere un trabajo arduo y creo que inicialmente el gobierno no lo vio así, ¿no? Este es el típico ejemplo de proyecto cuya demanda va a depender de la oferta creada, ¿no es así? Es decir, mutuamente, o sea, mutuamente. No, la demanda se va a crear solo si se crea la oferta, es decir, si tenemos la infraestructura, el ducto, el gas a disposición oportunamente, sin contratiempos. Es un círculo. ¿No es cierto? Sí, o sea, es un círculo. Si no hay oferta, aquí no hay demanda. Normalmente es al revés, la demanda termina la oferta. Hay una vinculación directa y requiere hacer un esfuerzo paralelo. Por ambos lados ir impulsando, viendo quiénes pueden ser demandantes, interesados y apoyando al lado de la oferta, ¿no? Porque aquí la demanda va a financiar finalmente el proyecto. O sea, si no recordemos el caso de la inversión inicial de Camisea, ¿no? Claro. En ese momento también las estimaciones iniciales de Camisea hace una década atrás eran de que iba a demorar todavía en conseguirse la demanda, pero se impulsó el lado de la oferta. Tanto que nos pasamos varios años pagando nuestro recibo de luz todos los peruanos, no sé llamarle un concepto, porque ni siquiera era un impuesto, era un concepto que financiaba, ¿no es cierto?, el ducto que hoy permite que muchas industrias, las productoras de energía y las no productoras de energía tengan gas barato y eficiente. Y terminamos pagándolo al final menos tiempo del que se proyectaba. Exacto, porque la demanda pues se disparó, porque digamos era un recurso que le solucionaba la vida a muchas empresas. Exacto. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia con eso? ¿Cuál crees tú que está la gran diferencia con el ducto inicial de Lima? Creo que el tema que hubo es que se presentaron demasiadas dudas respecto de la construcción en general del proyecto y de qué tan privado iba a ser el proyecto. ¿No es cierto? Recuerda que la negociación se dio en el contexto en el que ingresaba el presidente Ollanta Humala como presidente finalmente, y eso... ahí tuvo una lectura, digamos, de querer revisar algunas cosas. Y además porque ya Kuntur estaba andando, Kuntur ya tenía los permisos hechos, había hecho su estudio de impacto ambiental, sus consultas, y claro, de un momento a otro, no, ahora el Estado es el que se mete, y además con Petroperú metiendo plata, ya la cosa terminó por donde no pensaba. Hemos perdido ahí algunos años, la verdad, y si uno mira lo que está pasando en el contexto internacional con esto del desarrollo del shale gas o gas de esquisto, la verdad no podemos estar demorando mucho más ese proyecto. Así es clave. Exacto. Ahora, ¿qué otro, para el sur del Perú, qué otro proyecto emblemático crees tú que está involucrado y digamos que de alguna manera ata la expectativa de la macrorregión? En el caso específico de Arequipa, para darte una idea ahí, el caso, por ejemplo, del proyecto de expansión actualmente en marcha de la minera Cerro Verde. Que es un clave, proyecto de 4.400 millones de dólares. Va a implicar que la producción de cobre de Cerro Verde se duplique hacia el 2016. O sea, eso tiene implicancias, por ejemplo, algo que estamos viendo en estos días, que es el tema del riesgo de disponer de menor canon, por ejemplo, por parte de la región Arequipa. Si los precios no nos van a ayudar mucho en los siguientes años para poder hacer el canon minero, por ejemplo, lo que sí puede ayudar a compensar son que podamos producir más en términos de volumen. Ahora, teóricamente esa ampliación, que me parece vital, yo coincido contigo, Víctor, tiene ya el luz verde, digamos, ¿no? Teóricamente va o va. Está en plena construcción ya. No hay mucha duda, pero bueno, uno nunca sabe. Pero ojalá también fuera el caso de Tía María. Ojalá también Tía María, ¿cuánto es la inversión? ¿5.000 millones de dólares aproximadamente? No, en el caso de Tía María es menos, es mil millones. Perdón, es 1.000 millones. Sí. Lo de Toquepala sí es Toquepala con Cojones. Con Cojones es la grande, pero son 1.000 millones de dólares que no serían nada despreciables, ¿no? También en el caso de Tía María, ¿no? Para nada. Creo que ahí hay lecciones interesantes que sacar. De repente, no quiero hacerle un cherry a lo que está haciendo Cerro Verde, la verdad, ahí, pero hay cosas interesantes de ver cómo ha podido manejar su relación con la comunidad de Arequipa en general de una manera muy interesante. La inversión en agua, por ejemplo. Claro, y tú ves, por ejemplo, las inauguraciones en las que participa Cerro Verde de obras de infraestructura en favor de la ciudad de Arequipa, incluso a nivel de infraestructura vial, fundamental. O sea, saneamiento, sobre todo, agua que exactamente, infraestructura y saneamiento, ¿no? Que es clave. Y yo creo que ahí los arequipeños deberían, no sé, sentirse pues orgullosos de ese proyecto minero. En realidad es un caso de éxito típico en el que el beneficio de la actividad minera está representado en el beneficio de la sociedad arequipeña con obras y desarrollo y sobre todo, ¿no? Deberíamos sacar lecciones para otras regiones. Creo que otras regiones deberían ver ese caso
no solo las regiones, sino también otras empresas mineras que operan en otras regiones, para poder cómo replican ese ejemplo Ahora, en sus zonas. Hace poco, no hace mucho, mejor dicho, el IP, el Instituto Peruano de Economía, hizo un reporte bien interesante que consideraban a Moquegua, hablando del sur, como la región más competitiva del Perú. Y competitiva, ojo, no solamente en temas económicos, en temas de indicadores sociales, salud, educación. ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Justamente por esa ligación con el sector minero u otros elementos importantes? Se beneficia mucho del vínculo con la minería, que ha permitido desarrollar una infraestructura para una región que, claro, uno puede decir es relativamente pequeña comparado con otras regiones del país, pero después de todo ha permitido de alguna manera ayudar a mejorar la productividad en esa región. Arequipa es la otra región, la tercera región, conjunto con Lima y con Moquegua, que tienen los niveles más altos de competitividad. Eso es interesante, pero debemos tratar de trasladar eso a otras regiones, a otras zonas del país. No, y como yo decía la vez pasada, creo que el concepto debería ser: aprovechemos la explotación de nuestros recursos no renovables a invertirlos en capital social, ¿no es cierto? Exacto. Y en inversión social de largo plazo, que es educación, salud, infraestructura, cosas que tienen un retorno en el largo plazo y que compensan de alguna manera la explotación minera. El otro tema es Cusco. Yo creo que Cusco es un capítulo aparte por todo el tema que involucra no solamente necesidades de inversión fuertes, también infraestructura, el sector hotelero que está, digamos, en pleno auge, y el inmobiliario, que vemos que Cusco también está que se pone a niveles casi de Lima en algunas partes del casco urbano, ¿no es así? Sí, pero sin embargo hoy hay una discusión en el caso de Cusco, por ejemplo, de si van a permitir o no van a permitir que vuelen... Chinchero, los vuelos nocturnos. Los vuelos nocturnos, no, el aeropuerto de ahora, porque Chinchero todavía... Perdón, claro, hasta que esté Chinchero, permitir vuelos nocturnos en el aeropuerto Velasco Astete. Y todavía los jujeños no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en si permitir eso o no, ¿no? Están queriendo cobrarle a las líneas. Exactamente, y se dice que hay un daño auditivo por los aterrizajes de noche. Y tienen una compensación, ¿no? Pero y en la mañana no hay daño auditivo, no entiendo. Ven ahí a los señores, a los amigos cuqueños, hermanos cuqueños. Ahí hay temas que todavía hay que ponernos de acuerdo como país y en cada una de las regiones sobre qué queremos impulsar. Lo cierto es que el aeropuerto Velasco Astete, tal como está hoy día, ya no da para más, ¿no es cierto? Está al tope su capacidad. Y necesitamos un aeropuerto internacional en el Cusco que pues albergue una mayor cantidad de turistas. Y mientras tanto, la solución de noche es lo único que nos queda, porque desgraciadamente tener un aeropuerto nuevo como el de Chinchero no es algo que se construye en poco tiempo. Según nuestras estimaciones, si hoy empezara el proceso o continuara el proceso como está a la velocidad que va, vamos a tener aeropuerto de Chinchero en 2020. Imagínate, pues. 2020, ¿ah? O sea, va a ser casi el emblema del Bicentenario del Perú, no tiene ningún sentido. Más o menos. Pues la necesidad del sector turístico es en este momento. O sea, tenemos que apurar a meterle el acelerador. Exacto. Por otro lado, y para cerrar, Puno. Puno también siempre es un capítulo aparte por los problemas que tienen que ver justamente con, por un lado, el tema de desarrollo minero, básicamente aurífero, que es una potencia, pero también limitaciones por el lado de el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, y también el tema de la pobreza estructural que digamos que es un enemigo que no se ha podido derrotar aún no se puede derrotar. Lo vemos ahora con la presencia del propio presidente ayudando a este tema de las heladas, pero Cusco también es como ambivalente, ¿no? Por un lado tiene una gran potencialidad, pero por otro lado hay cosas que atrasan su desarrollo, ¿no? Hay muchas diferencias, particularmente algo que pega en el caso de Puno es que todavía tiene una amplia base rural y es difícil pues llegar a áreas rurales, por ejemplo, con una infraestructura adecuada, ¿no? Es un reto realmente para toda región en las que la población rural todavía representa más del 50% del total de la población del departamento. Es bien complicado, son retos bien difíciles, ¿no? Llegar a comunidades alejadas de apenas 400, 500 personas con servicios básicos. Si no podemos hacerlo en grandes ciudades, en la costa, imagínate los retos que hay en la sierra, ¿no? Es algo realmente complicado y con los problemas adicionales que mencionaste, narcotráfico, de minería ilegal, que están relacionados en la zona. Pero permíteme, Víctor, ir a una pausa, vamos a regresar contigo para hablar justamente de esos retos que en realidad atan al desarrollo de la región sur y que tienen que ser de alguna manera afrontados de manera decidida por el sector privado y también, por supuesto, por los diferentes gobiernos regionales. Volvemos.
Estamos acompañados de Víctor Alburquerque, él es jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría, del SAE Apoyo, porque estamos justamente hablando de este evento que se va a llevar a cabo pasado mañana en Arequipa, entre Apoyo Consultoría del SAE y Seminarium. Es el día 4, miércoles 4, ahí está, el brochure oficial de este evento. Este 4 de septiembre en Arequipa se van a analizar los temas relacionados al el clima de negocios en el sur, las demandas, los retos relacionados al despegue. Hablamos de la minería informal y es un tema, Víctor, recurrente y muy actual. Una de las, digamos, acaba de haber una discusión, digamos, bastante aguda respecto a estos plazos que el gobierno viene tratando de flexibilizar. Yo quiero pensar básicamente más por un tema de limitaciones que porque quieran hacerlo, ¿no es cierto? O sea, ciertamente formalizar 30.000, 40.000, 60.000 personas dedicadas hace años a una actividad ilegal o informal no se puede lograr tan fácilmente en meses ni un año. Sin embargo, hablando de este tema de la minería informal, que además tiene una diversas aristas, ya no solamente en el plano exclusivamente económico, sino en el plano social, ¿crees tú que los plazos que está dando el gobierno son realistas para poderlos afrontar eficazmente? Coincido en que es bien difícil de poder corregir una actividad que ha tenido no solo años, décadas, digamos, de presencia en estas regiones. El intento es muy loable, o sea, realmente meritorio, o sea, de querer organizar esto. Es un reto que no todos los gobiernos lo han tratado de implementar, pero creo que todavía es un proceso que va a tomar varios años. O sea, es bien difícil que uno pueda corregir ese tipo de actividades vía, entre comillas, vía decretos, vía soluciones rápidas, ¿no? Es un proceso en el que probablemente lo mejor va a ser que vaya paso a paso, algunas actividades... Mezclando incentivos con interdicción, digamos, las dos cosas de manera simultánea. Exacto, porque va a ser muy difícil poder lograr el apoyo, sino de los mineros, porque lo que el gobierno debería buscar es conseguir finalmente el apoyo de los mineros y de las comunidades aledañas. Entonces, mientras uno no tenga a favor a las comunidades aledañas que se benefician de manera directa o indirecta de esa actividad también, es algo que va a resultar muy complicado de implementar. La mejor lección es lo que pasaba en el caso del narcotráfico en las zonas de selva, ¿no? Por ejemplo, si uno no da ambos elementos en conjunto, como decías, interdicción y de alguna manera incentivos para la formalidad. Para la formalidad va a ser muy difícil. Sí. Y finalmente, Tacna, que es otra, es un emblema de nuestro país, por las razones históricas que sabemos, pero que también tiene una serie de temas en el ámbito económico. Por ejemplo, empezaré con su gran potencialidad minera, comercial, pero también está el tema de ceticos, recurrente, ¿no es cierto? Todos los años con el tema respecto a la regulación de los ceticos, si es beneficioso o no, y por cierto el tema del ingreso de autos usados, ¿no? En un momento se ha intentado nuevamente, digamos, renovar la posibilidad de que la gente pueda seguir importando autos usados, que dicho sea de paso, es una actividad que le entrega pues empleo a muchísimos tacneños o no tacneños o puneños o gente de la zona del sur, pero que genera un gran perjuicio al país en general. Y el otro tema es el contrabando. No podemos olvidar que es otra de las lacras con las que la región sur tiene que convivir hace mucho tiempo, ¿no? Exacto. En el último caso, en el tema del contrabando, afortunadamente, diría entre comillas, el crecimiento, por ejemplo, de las políticas comerciales, vía tratados del libre comercio, por ejemplo, han ido disminuyendo el incentivo al contrabando, ¿no? O sea, si recordamos lo que pasaba en el Perú en los 80s o inicio de los 90s, en los que los niveles de aranceles eran sumamente altos, eso generaba pues un incentivo tremendo para actividades como el contrabando. Se han ido disminuyendo, pero todavía hay productos que todavía tienen niveles arancelarios relativamente altos, y ahí es donde se concentra ese tipo de actividad. Y donde la pérdida económica del Estado es sensible todavía, ¿no? Ahí sí que en la medida, creo que en que el país continúe con este proceso de apertura comercial, vamos a ir reduciendo ese flagelo. En el caso de las otras actividades que están relacionadas con Tacna, ahí creemos que algo que no se toma en consideración como la importancia que tiene de verdad, por ejemplo, y que puede contrarrestar, por ejemplo, un menor nivel de empleo por el lado de
la desaparición que puede representar los ETICOS, por ejemplo, es el caso de las oportunidades que hay por el lado de servicios, especialmente la vinculación directa que hay con el norte chileno. Habrás escuchado tú también seguramente casos de cómo van a... La integración y el intercambio de bienes y personas es inmensa. La gastronomía, los servicios médicos, hay muchas cosas que se pueden potenciar ahí, generar un nivel de empleo mucho mayor incluso que el que podía haberse conseguido con un CETICOS potenciado, por ejemplo. Y claro, y dicho sea de paso, yo agregaría a tu comentario que esa relación beneficiosa Perú-Chile en la frontera ni siquiera ha requerido de un tratado de libre comercio, porque ya tenemos un acuerdo de complementación económica con Chile que, digamos, ha sido un gran beneficio, pero no hemos requerido el marco legal para que ese intercambio se intensifique constantemente. Es el libre flujo de personas, finalmente, que encuentran su oportunidad. Es casi una situación, digamos, natural, producto de la cercanía y la integración. Pero aún así, con todo eso, uno mira todo el contexto ya del desarrollo en el sur, y es interesante por todos los proyectos que se vienen en la zona sur, y somos en Apoyo particularmente más optimistas sobre lo que va a pasar en el sur peruano. Y si bien, por ejemplo, hoy nuestras proyecciones macroeconómicas para el país en total están en que vamos a crecer alrededor de un 5%, 5,5%, por ahí raspando quizás, respecto al sur somos más optimistas. Ahí tenemos expectativas de que el PBI pueda crecer alrededor de 6,5%. ¿Y eso es para este año? De aquí hasta el 2016, en promedio. O sea, constantemente no va a bajar de 6% para ustedes, bien difícil. Considerándolo como macroregión, es decir, en promedio Arequipa, Cusco, Puno, Tacna... macroregión y con mejores perspectivas para el caso arequipeño, como mencioné. Claro, que es, digamos, que es uno de los ejes claves para el desarrollo de la macroregión. Dicho sea de paso, hablamos de macroregión, pero esta no existe. Digamos, si a mí me hubieran preguntado, es una de las herencias del gobierno de Toledo, ojalá en el Perú se hubieran trabajado macroregiones, ¿no? O sea, en lugar de estar hablando de pequeños reyesuelos, establecer una gran macroregión del sur, así como una gran macroregión del norte. Creo que parte de los problemas, de las trabas, de las taras, dicho sea de paso, que hoy día tenemos en nuestro proceso de descentralización, se hubieran superado si hubiéramos trabajado con dos grandes macroregiones piloto que hoy día estarían dando pues frutos inmensos en promoción de inversión, cierre de brecha de infraestructura, lucha contra la pobreza. Porque en realidad ese hubiera sido el camino adecuado, ¿no? Una gran macroregión. Solo un ejemplo, en el caso del proyecto Majes-Iguas 2, que está parado ya varios años. Ese proyecto con una macroregión sur no hubiera tenido una oposición, claro, porque Arequipa de la disputa de Cusco y Arequipa es parte del motivo por el cual se ha frustrado. En común, ¿no? Digamos, beneficios comunes para ambos, ¿no? Entonces, sí, le cuesta al país el hecho que no haya... La pregunta, Víctor, es si algún presidente del Perú tenga los pantalones de decir, vamos a revisar el proceso de descentralización y vamos a crear macroregiones. Claro, se le van contra el cuello pues 20 y tantos presidentes regionales, pero eso hubiera sido lo serio. Como país hubiera sido lo responsable crear macroregiones y no pequeñas unidades que al final de cuentas terminan jaloneando para sus intereses y no para el beneficio del común, ¿no? O sea, pero es algo que yo no renunciaría a que no podemos conseguirlo, ¿sí? O sea, yo creo que todavía hay la oportunidad de hacerlo. Antes hablábamos del tema de incentivos. Así es. O sea, ¿qué incentivo podemos generar para que efectivamente regiones como Arequipa, como Cusco, como Puno y Tacna, por ejemplo, y Moquegua, se puedan unir y realmente tener el incentivo de no solo un solo gobierno regional, por ejemplo? O sea, pero bueno, ahí los apetitos políticos tendrían que calmarse, ubicarse, y eso es lo más complicado de tener, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Víctor Alburquerque, por estar con nosotros. Éxitos este miércoles 4 en el SAE Apoyo que se va a llevar a cabo en Arequipa, y por supuesto felicitaciones a los participantes. Ojalá puedan acudir así masivamente. Gracias, Víctor. Gracias. A ustedes también muchas gracias. Hasta una nueva edición de Economía en Directo.